Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en el programa Hablemos de Política en el canal Universal TV Digital. Hoy día, 24 de octubre, tenemos la grata visita del magíster José Luis Tapia, candidato a la presidencia por el Partido Liberal Cinco Reformas. Hola José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Dale. José Luis, cuéntanos un poquito brevemente sobre ti. Sé que eres un profesor en economía política, sé que has escrito 4 libros, que me pareció súper interesante. Eres fundador del Partido Liberal del Perú y ahora con muchas posibilidades de ser presidente. Coméntame un poco sobre tu background y luego vamos a tocar los puntos de fondo. Ok, bueno, yo en este tema liberal ando desde el año 90, que quiere decir que me matriculé, me inscribí en el Movimiento Libertad de Vargas Llosa. Apenas terminó su campaña, me metí a la Secretaría de Ideología con la finalidad de aprender las propuestas que yo no las había escuchado durante la universidad. Entonces me enfrasqué, me puse a estudiar, conocí amigos y empecé desde la década del 90 a difundir las ideas liberales. De toda la década de los 90 postulé en el 93 como candidato a regidor para San Borja, seguí mi línea de participación política, fundamos el Instituto de Libre Empresa junto a mi socia Miriam Ortiz, luego seguimos haciendo tareas de difusión, comunicación, publicaciones. Luego hicimos contacto con una red de think tanks, seguimos con la tarea liberal de seguir difundiendo. En el año 2003 trajimos al profesor Alberto Mansueti, al cual lo conocimos aquí en Lima. Él es de Venezuela, perdón, argentino, radicado en Venezuela, ya había entrado Chávez, lo trajimos a Lima, estuvo con nosotros un año, aprendimos un montón de liberalismo ya de tipo político, porque el anterior era public policy, o sea, políticas públicas. Fundamos el Partido Liberal del Perú en el año 2003. Hicimos una tarea de difusión igual de las propuestas liberales. Aglutinamos gente, necesitamos un candidato presidencial. En ese tiempo iba a ser Álvaro Vargas Llosa. Se bajó del barco ya cuando faltaba, creo, unos pocos meses. Y seguimos en la tarea de hacer la docencia política, formando escuelas, formando gente. Seguimos con los proyectos del Instituto Libre Empresa. Hicimos un poco de escuela política allá en Iquitos, trajimos becarios acá, formamos como 30 personas. Adelante y seguimos con esta tarea hasta en el año 2016, el cual viajamos a Guatemala, se había constituido ya el Foro Liberal de América Latina, lo encontramos al profesor Mansueti después de varios años, y habían avanzado mucho en un proyecto que se llama La Gran Devolución. La Gran Devolución es un proyecto político, lo que intenta es devolverle todas las facultades, recursos y funciones al sector privado, dejando solamente al Estado limitado en gobierno, en seguridad, justicia y obras públicas, y ese proyecto lo queríamos traer al Perú, así que participamos, tuvimos ahí una serie de charlas con el expresidente de República Checa que había sacado del comunismo a su país en los años 90. Aprendimos mucho de él, de las tareas que se tiene que hacer de gobierno, cómo se hacen las privatizaciones, cómo se hacen las reformas del libre mercado, cómo se hace gestión, etcétera, del cual ahí extrajimos lecciones, así que formamos una primera agrupación liberal que se llama Partido de Evolución. Luego de unos años formamos otro, dejamos de lado ese y ahora se llama Movimiento Cinco Reformas, el cual ahorita estoy presidiendo. Lo habíamos fundado hace un año en septiembre y en este interín de un año hemos convenido que mejor es agruparnos todos los liberales bajo un frente que se llama Frente Nacional de Derecha Liberal, el cual tiene principios liberales, principios conservadores y principios de derecha. Y esto se va a inaugurar este sábado 26 a las 6 de la tarde, allá en Girón Lampa 1288 en Lima, ¿no? Ese es un poco el background para que tengan entendido qué he venido haciendo en todos estos años. Parece excelente, ¿no? Tu estrategia de agruparse todos
ya que de esta manera se vuelven mucho más fuertes. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son los principios del liberalismo clásico? Son tres: gobierno limitado, mercado libre y propiedad privada. Estos principios son bien antiguos, vienen desde el siglo XII, lo formaliza bueno, el teólogo conocido como John Locke, luego lo pone en formato económico Adam Smith, luego en la parte legal lo hace Freddy Bastiat, y luego ya en la parte política, como gobierno, como senador, diputado, aplican todas estas, algunos completos, otros no. El presidente de Václav Klaus de República Checa, Ron Paul allá en el Senado de Estados Unidos, Margaret Thatcher allá en Inglaterra, Ronald Reagan en Estados Unidos, y así uno va encontrando que las experiencias liberales con estos tres de gobierno limitado, mercado libre y propiedad privada, conduce a un desarrollo, cambia drásticamente la relación Estado-mercado y se ve como los progresos no solamente es económico, social, cultural y civilizatorio, ¿no? Esos son, digamos, los resultados Bueno. de esa aplicación, ¿no? Bueno, creo que por algo eres docente, ¿no? De economía política. Mira, te felicito, has hecho una excelente explicación. Mira, ahora vámonos a las 5 reformas. Estamos en un tema que la gente está confundida. Hay 42 candidatos. Y sabes algo, yo te voy a hacer una pregunta directa. Mira, tu partido de 5 reformas, quisiera hablar una por una y cuáles son las propuestas. Yo te voy a realizar las preguntas, ¿te parece? Adelante, Ricardo. Ok, la primera es, lo que ganas no te alcanza, entonces lo que yo percibo ante eso, lo que mi cerebro, cómo lo interpreta, es de que tú te refieres acá al sueldo mínimo y a las empresas te refieres, o dime si me equivoco, a las empresas te refieres de que también los impuestos las ahogan. Este año 233.000 empresas, medianas y pequeñas empresas han quebrado. Dime, José Luis, ¿cuáles son tus planes para esto? Inmediatamente buscar la forma rápida de derogar las leyes malas, que es la que está ahogando a las empresas. Además, derogando las leyes malas, se está implementando casi de manera automática la reforma política, económica, educativa, salud y pensiones. Y esto conduce rápidamente a un aumento de los sueldos y salarios en promedio para llegar a lo que se ha podido lograr hasta ahora en materia económica. Es que hay un país en el mundo que gana $120.000 al año como promedio, no el más rico, sino como promedio, que viene a ser $10.000 mensuales, 30.000 soles mensuales, y eso se puede lograr haciendo reformas tanto económicas como políticas. Eso es inmediatamente, o sea, se manda un proyecto de ley al Congreso y te lo tienen que aprobar sí o sí, porque eso es parte de las reformas, es decir, derogar todas las leyes malas, y entre eso es derogar un montón de impuestos, porque eso es lo que está ahogando a las empresas, mucho ¿Eliminarías impuesto. el 2% del impuesto a la renta? Eliminaría los 35 de 36 impuestos de manera inmediata, lo más rápido posible, con derogación de leyes. Inmediatamente empieza a funcionar el impuesto único, es decir, es un solo impuesto que financiaría el tipo de Estado que queremos. Es el tipo de Estado que se concentre en la seguridad, que es lo que pide la gente, en el tema de la justicia, una reforma judicial del sistema completo, incluyendo policía, fiscalía y poder judicial. Y en la parte de infraestructura necesitamos conectar a todos los mercados que existen en el Perú para que saquen los productos y lo puedan vender en la capital de donde sea, ¿no? O sea, se necesita implementar rápidamente esto para que la economía funcione, la política se estabilice y no tengamos que estar con 3 presidentes en un año, ¿no? Dale, José, dime, ¿cómo harías para que se suban los sueldos mínimos y en esto no afecte a la empresa? Por decirte, ¿no? He entrevistado muchas personas en la calle, también te lo digo, y me dicen que están preocupados porque el Congreso está por aprobar el tema del alza del sueldo mínimo y todas las empresas dicen, ¿cómo vamos a afrontar esto si los impuestos no bajan? Coméntame. 3 reformas rápidas o cómo lo resolverías tú de manera inmediata. Al abrir el mercado, privatizar empresas estatales y desregular la economía, lo que estás haciendo es traer inversión extranjera para modernizar la economía. Esos capitales pueden ser joint venture, pueden ser incluso nuevas inversiones,
presiona la parte laboral, es decir, hace que los trabajadores ganen más por efecto de la productividad que le va a exigir la propia libre competencia, los obliga a todas las empresas a ser mejores cada vez más, y esa presión competitiva al elevar la productividad eleva los sueldos y salarios. Pero eso se necesita un marco abierto de libre mercado, libre competencia, para que las empresas compitan de verdad, y lo que tiene que hacer inmediatamente el gobierno es eliminar todas las restricciones, todos los trámites burocráticos. Por eso nosotros hablamos de reducir la función del Estado solamente a tres: justicia, seguridad y obras públicas. El resto es mercado libre. Esa transición lo vamos a complementar con unos vouchers a los más pobres para que este ajuste que se haga tanto en lo económico como en lo estructural, sea de manera inmediata. Entonces, los presupuestos de educación, salud y pensiones se van a dirigir a lo más pobre del país, que más o menos el 30%. Mientras dure esta transición, habrán personas que estarán ganando de a poco cada vez más y se estarán introduciendo al mercado económico de manera rápida en la medida que tengamos más apoyo para que se pueda lograr introducir más trabajadores en esos mercados para que ganen más en función a esa libertad que nosotros estamos dando. O sea que cualquier persona va a poder fundar una empresa sin tener que pedir permiso, salvo registrarse en los registros públicos para la parte de identificadora tributaria y el pago de un solo impuesto. Ese es lo que estamos nosotros haciendo. Entonces, eso va a conducir a que ese sueldo que tú dices, el sueldo mínimo, no sea tan bajo, porque el sueldo mínimo real es 600 soles, no es 1025. 1025 es lo que pone el gobierno. Nosotros lo que vamos a hacer es eliminar ese sueldo mínimo legal para que suba ese sueldo de 600, suba a 1200, 1300, 4000 y 5000, y en promedio podamos llegar a los $10.000 o los 37.000 soles mensuales con estas modernizaciones económicas de las inversiones privadas que nosotros vamos a traer a partir de la reforma política, que significa la reforma judicial, la reforma de la fiscalía, es decir, mayor confianza en las instituciones, y esa mayor confianza en las instituciones da confianza empresarial para que vengan más capitales y modernicen, y de manera que los trabajadores se beneficien de estas inversiones modernas que hacen que haya más máquinas nuevas, más tecnología nueva en los campos donde se necesita, en lo educativo, en lo laboral, en la minería, en la industria, en la agricultura, en el turismo, en el deporte, y se necesita capital, pero esos capitales van a venir Ok. donde le abran la cancha, ¿no? Ok, José, entiendo muy bien la estructura que muestras y es bastante sólida, pero la pregunta era, eso es a mediano o largo plazo, pero en este momento, por decirte que la canasta familiar no alcanza y las empresas se están ahogando con los impuestos, ¿cuál sería lo primero que harías? ¿Bajarías los impuestos? ¿Bajarías el 18%? Algunos sectores tienen el 10%, sector restaurantes, hoteles, los colocarías todo al 10%. ¿Qué es lo que harías? O sea, ¿para qué? Fíjate que Para poner el baño frío inmediato. por eso, nosotros hemos hablado de un solo impuesto. O sea, uno único. Tenemos que llegar a ese único impuesto. Por eso, si yo tengo todo el poder, yo lo aplicaría de tal manera que sea lo más rápido posible la desmantelación de esa SUNAT bendita que fiscaliza a Ujú. lo más chico y más bien protege a los más grandes. Eso tendría que desmontarse de manera inmediata. O sea, tiene que hacerse Listo, así lo más rápido para que listo. fluyan los capitales de manera inmediata. Si no, no vamos a Sí, poder. ahí totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Buena respuesta, José. En realidad, eso es, creo que ese es el mayor impedimento que tenemos, la SUNAT. Y sabes algo también, las empresas que nos deben tantos millones, porque son 28.000 millones que nos deben, bueno, hay que ver hay que ver cómo hacer que nos paguen, porque si no nos pagan, que se vayan del país, ¿no? Hay que hacer respetarnos ahí. Bueno, en el segundo punto, ¿tienes miedo a ser asaltado dentro de tus 5 reformas? Ahí lo que yo identifico es que tú te refieres directamente a la inseguridad. Yo te pregunto a ti, así en este momento, si tú fueras presidente de la República, en este momento, ¿qué es lo que harías? ¿Cuáles son las medidas que tomarías, José Luis? Las primeras medidas son de inteligencia policial. Sabemos que todos los huecos donde se producen los asaltos, las extorsiones, están identificados. Lo único que tiene que hacer la policía es constituirse rápidamente en una fuerza accionaria para que
reprima justamente esas organizaciones, hay que desarticularlos. Para eso hay que darle más presupuesto a la policía, más confianza en la policía, reformar simultáneamente la policía, porque hay malos elementos policiales que ¿Le pueden subes el colaborar. sueldo a los policías? La Por última vez que se le supuesto, subió el el sueldo fue presupuesto hace 12 años con Ollanta. ¿Le subirías el sueldo? le subiría el sueldo, le subiría el presupuesto, porque ahorita somos 144.000 policías, eso es insuficiente, hay que triplicar el número de policías y para eso hay que cuadruplicar el presupuesto del Ministerio del Interior, que son 15.000 millones. Hay que triplicarlo, son 45.000 millones que hay que lograr tener en caja, pero para eso se hace la reforma del Estado, eso es lo que nosotros vamos a hacer de manera inmediata, pero se necesita 45.000 para triplicar el número de policías y asimismo reforzar los sistemas de inteligencia policial para que capturen inmediatamente a los cabecillas, a los que organizan desde la cárcel o desde las calles estas extorsiones de sicariato e inmediatamente con la reforma que hagamos de la Fiscalía y del Poder Judicial no estén soltando a estos cabecillas de manera inmediata, cosa de que la policía trabaja por un lado y la Fiscalía lo suelta. Entonces hay que reformar también a la Fiscalía y al Poder Judicial para que se haga una sanción sobre la base de las penas drásticas. Hay que castigar bien y ser bien ejemplares en los castigos para que no vuelvan ni siquiera a reincidir ni nada por el estilo y que sepan el resto que aquí se va a poner la mano dura, así que no hay contemplaciones de ningún tipo, sino simplemente se aplica la ley y el orden con una policía reformada, con un sistema de inteligencia policial de primera calidad en el mundo, con también inversiones que tiene que hacer el Estado en materia policial, en el Ministerio del Interior, y sacar todo ese dinero que ahorita se está yendo al agua con Petroperú. Tenemos que enfocarlo más al tema de la seguridad para que las calles estén más seguras, con policías honestos, con tecnología policial, con patrulleros, con intercomunicación entre comisarías, e incluso mandar a los, estos que hacen las extorsiones de la cárcel, a mandarlo a Chacapalca, creo que se llama esa cárcel la más grande Chayapalca, Chayapalca. de Chacapalca, para que ahí sientan lo que es a ver el frío y que aprendan a no estar haciendo mal a la gente. Entonces, esas son A ver, medidas de inmediato, ¿no? ok, José, lo que entiendo, y para que también el público lo pueda entender, lo que entiendo en tu propuesta es de que inicialmente, y estoy de acuerdo, acá hay un tema de inteligencia, de que debe estar alineado, ¿no? Desde la Dirección de Inteligencia Nacional con el comando conjunto que lidera las Fuerzas Armadas, Policía, Fuerza Aérea, Marina y Ejército. Una vez que estén todos alineados, y te doy la razón ahí, y porque es un tema de sentido común, ¿no? Cada uno no puede dispararse por ese lado. Mira, me parece excelente esa propuesta. En segundo lugar, me dices, Ricardo, debemos de triplicar el tema de los uniformados. Yo te voy a decir una cosa, eso es tácito, implícito y sobreentendido. ¿Y sabes algo? Son muy pocos. Ni así sacando los administrativos a la calle. eh, podríamos detener esto. Ahora, me ha parecido bastante interesante tu propuesta. Dime algo, y qué respecto al, tú sabes de que estamos dentro de la transformación digital, ¿no? Estamos en la época de la transformación digital. Coméntame tú, ¿tienes alguna idea innovadora para darle solución a la inseguridad ciudadana? Algo que tenga que ver con el tema de transformación digital, de repente es una propuesta nueva. ¿Tienes alguna idea del común denominador, no? O sea, si nos basamos en el común denominador, indicamos, bueno, redoblamos policía, bueno, colocamos infraestructura, pero ¿harías algo más allá de eso? Eh, Claro que sí, las nuevas tecnologías hay que aprovecharlas. Tenemos inteligencia artificial para comenzar, eso está disponible al público. Ahí la policía tiene que hacer un trabajo moderno, no seguir con las mismas computadoras, no seguir con el mismo método, proceso que vienen ellos. Hay que dotarle a la policía una reglamentación, un manual de organizaciones y funciones mucho más moderno, más competitivo, que permita utilizar, por ejemplo,
los drones son una tecnología que desde arriba se puede ir conociendo a Ujú, través del reconocimiento facial quiénes son ujú. ahí los pericotes, quiénes son los ladrones que están parados en las esquinas listos para robar, para asaltar, el número de placa igualmente. Los drones pueden hacer un buen trabajo, pero eso hay que interconectarlo con las comisarías, con el serenazgo, para que esa interconexión permita dar información de las zonas críticas donde se coloca justamente el crimen para asaltar a las personas, para quitarle su celular, y eso se puede hacer en cuestión de segundos. O sea, hay una tecnología que no está siendo aprovechada, que eso yo de experto de tecnología sé poco, para eso están los expertos, para eso se contrata, un gobierno tiene que Por contratar a los supuesto, claro que mejores sí. para que el objetivo se cumpla, que es dotarle de más seguridad a la ciudadanía. Y para eso está la tecnología, para eso está el presupuesto del Ministerio Interior, para eso está la decisión política, para llevar a cabo eso y no perder tiempo en discusiones bizantinas de por dónde empezar, cuando eso es un asunto de simplemente tomar lo que ha funcionado en otros países y aplicarlo en el Perú con inteligencia, valiéndonos de la experiencia de la Policía Nacional, que tiene más de 100 años protegiéndonos y hay que hacer algo al respecto, ¿no? Ok, mira, qué buena respuesta hablas de los drones. Yo te voy a, bueno, voy a darte mi sentido común. Me parece excelente el tema que hablas de subirle los sueldos a los policías, que hace 12 años no se les sube el sueldo, y también le da sentido a lo que dices de cambiar las leyes que ahorita benefician al delincuente. Mira, tiene mucho sentido lo que dices. Y ahora respecto al tema de la transformación digital, yo te comentaría también que especializaría cada una de las divisiones de la policía. Vamos a poner un ejemplo. La Divindad, la Dirección de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, tiene que tener ciberpatrullajes en la Deep y en la Dark Web porque estamos dentro de la época del ciberespacio y en eso nos vamos a pasar la vida seguramente. Ahora, en otro punto, tú me hablas de infraestructuras y que tienen que estar interconectadas. Supongo te refieres a los centros de comando, control y cómputo. Mira, me parece excelente que estos centros de comando, llamados los famosos C4, y me comentaste antes de la entrevista que también pensabas colocar C5i, y que bueno, me parece muy innovador esto porque ha funcionado con mucho éxito en México, ha funcionado con mucho éxito en países de primer mundo y lo más interesante que me pareció es la interconectividad del Ministerio del Interior con un CSIRT y tener un CERT, que son palabras muy técnicas y como tú dices, eso se dedica el especialista. Pero ¿sabes qué? El tema de los drones, te voy a comentar algo. Has indicado que el dron puede hacer reconocimiento facial, puede detectar, tomar fotos a placas, puede volar a más de 1 kilómetro de altura y por ende no puede ser visibilizado. Tres, el dron tiene la capacidad de grabar, filmar en tres tipos de ambiente, en de noche, de día y hasta con cámara térmica nada más. Entonces, me parece que sí, deberían de comprarse drones o tomarse en servicio, pero me parece muy buena tu propuesta. Vamos a ir con la tercera. No encuentras trabajo, no encuentras trabajo. Yo lo que entiendo en el común denominador es de que está difícil buscar un trabajo con un sueldo o una remuneración atractiva. Coméntame, José, cuáles son tus propuestas para mejorar el trabajo a todos los peruanos. Partiendo de que hay que eliminar todas las leyes malas que existen en el mercado laboral. Tú sabes que hay una serie de beneficios que hacen incrementar los costos en la planilla de todas las empresas, ¿no? Se dice que aproximadamente el costo de la planilla es 30% en promedio, pero lo principal es que hay una serie de beneficios que son a partir de la ley que le otorga a todos los trabajadores. Nosotros lo que queremos es que los trabajadores se pongan de acuerdo con los empleadores de igual a igual, teniendo los derechos garantizados de ambas partes para que la negociación no sea desigual. Es decir, que si el empresario quiere pagarle más, le quiere dar más beneficios, no esté impedido por la ley y de igual manera el trabajador puede negociar de igual a igual sin tener que tener miedo de que puede pedir un aumento de sueldo o no. Pero esto se puede hacer siempre en los mercados libres, siempre con un poder judicial reformado, siempre con una ley igual para todos y queremos que ese mercado libre permita la afluencia de empresas que se disputen a los trabajadores y no como ocurre ahora de que uno termina
su ciclo laboral y tiene miedo de salirse del trabajo y por eso buscan la estabilidad laboral a como dé lugar. Y eso es porque los mercados están restringidos. El mercado laboral no impide la creación de nuevos puestos laborales porque es muy costoso contratar debido a todas estas leyes malas que no incentivan la contratación de nuevos empleos. Entonces, Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. para quitar ese peso regulatorio necesitamos eliminar leyes malas para que los trabajadores puedan negociar de igual a igual y puedan ser demandados en el mercado. O sea, quiere decir que le compren sus servicios y se disputen por ese trabajador, no como ahora que es un puesto laboral y en la fila hay como cerca de 80 personas por un puesto laboral. Esa relación hay que cambiarlo de 1 a 3, no de 1 a 80. Y eso se hace abriendo todos los mercados para que entre muchas inversiones, muchas empresas, y entonces ahí la relación será una empresa por cada 3 trabajadores. Entonces ya el trabajador que termine su ciclo laboral no tenga ningún problema de pasarse de un puesto laboral a otro porque lo va a encontrar de manera inmediata, como ocurre en los Estados Unidos cuando un trabajador termina y inmediatamente lo emplea otro. Eso se puede lograr siempre que los mercados sean libres y haya mucha inversión privada. Sí, mira, hay un punto acá, el tema de la inversión privada. El Perú internacionalmente no está bien visto, tú lo sabes. Ese es un punto a ahondar seguramente en otro programa. Vamos a ir al punto 4. No tienes acceso a servicios educativos. Acá vamos a ir al grano. Acá lo que sucede es de que tenemos colegios nacionales que tienen pues unos libros que no han pasado por una supervisión y lo que lee el niño es, su percepción es distinta a la del alumno y eso me consta porque estoy directamente relacionado con una editora. Entonces, lo que te quiero comentar es, ¿qué harías tú para solucionar directamente dos cosas? Las personas que no tienen acceso a servicios educativos y cómo solucionarías darle el internet de banda ancha a todo el Perú, para que todo el Perú tenga el internet y teniendo el internet el acceso a la educación y la transformación digital. Te escuchamos. Las medidas que acabo de señalar, esta de la reforma económica, lo que pretende es darle capacidad económica para que el padre de familia, con su propio bolsillo, pague la educación que quiere para su hijo. Ese es el principal activo que nosotros estamos diciendo. Usted, señor padre de familia, ya no va a ganar 2.000 soles. Usted va a poder ganar 20.000, 30.000 soles y va a poder pagarle la educación en cualquier escuela privada y no va a depender usted más del Estado porque el Estado no sabe enseñar, no sabe educar, politiza toda la currícula, enseñan incluso historias sesgadas sobre el terrorismo, haciéndolo pensar que son luchadores sociales. Eso se puede acabar, eso se puede hacer de manera inmediata. Simplemente ir a presentar al Congreso la derogación de las leyes malas para acabar con esa falta de justicia donde no pueden acceder un padre de familia a pagar la educación de su hijo. El acceso al Internet de igual manera como hay un mercado que está surgiendo de un punto de vista económico, cada vez las personas se va potenciando, entonces el mercado se va haciendo cada vez más rico y las empresas que van a venir para dar internet se van a enfocar en los lugares donde no acceden justamente en el mercado porque no hay mayor oferta de empresas que proveen internet. Ahí está el mercado libre, es decir, abrimos el mercado para que libremente entren más empresas y no sean tres o cuatro o cinco, sino que hayan 20, 30, 40 para que lleguen a los rincones más alejados del país, porque la gente puede pagar. Esa es la tarea de nosotros, hacer que la gente sea rica para que pueda pagar su internet. Inmediatamente ese estímulo económico se sienta en las inversiones, inmediatamente fluyan a esos lugares donde ahorita no hay porque falta economía, falta empresa. ¿Y todo es por qué? Porque tenemos altos impuestos, los mercados están cerrados, regulados, tramitados, con sobre burocracia que impide justamente la llegada de inversiones, tenemos una política muy mala, tenemos desestabilización tanto política, no hay confianza en la institución. Entonces, cuando tú tienes todo en contra, ¿cómo vas a pedirle que el Internet llegue a los lugares donde no llega si con 2.000 soles la gente no puede ni siquiera mantener
dignamente a su familia. Entonces, eso es lo que José hay que Luis, cambiar, ¿no? José Luis, mira, pero está bien, es válido lo que tú indicas, pero para hacer eso tendrías que tener mayoría en el Congreso. De otra manera, se va a quedar solo con una propuesta. Eso es uno. En segundo lugar, te diría de que, bueno, he escuchado tu propuesta. Hay algunos puntos que yo personalmente como comunicador estoy de acuerdo y otras no. Yo prácticamente me enfocaría más en el ciudadano. Pero bueno, vamos a ir por el quinto punto. ¿Tu pensión es insuficiente para vivir bien? Coméntame exactamente a qué te refieres y danos tu propuesta con manzanas y peras para que el Perú la entienda. Una pensión es un ingreso que uno percibe cuando se retira del mundo laboral. Ya no quiere trabajar, quiere vivir de lo ahorrado. Eso se llama ahorro previsional. Entonces, en el actual contexto tenemos los ahorros privados y los ahorros en la ONP. En los privados se llama AFP y en el estatal se llama ONP. A los dos nos descuentan en planilla 13%. Quiere Ujú. decir, cada mensualidad que uno gana, te descuentan el 13%. Ese 300% va a un sistema, la ONP va a un fondo común y en el 13% de la AFP va a una cuenta privada, es decir, a tu nombre. Lo que hacen ambos es rentabilizar tu fondo. ¿Qué es rentabilizar? Hacer crecer lo que has aportado. Igual en la ONP, tú entregas tu dinero y el Estado tiene que hacer crecer lo que viene ahorrando. Entonces, lo que se busca es que ambos sistemas, tanto el estatal como el privado, hagan que tu fondo crezca permanentemente para que cuando llegue el momento en que digas, ya no quiero trabajar más, entonces la FP te empieza a pagar a partir de la fecha de tu cese laboral, en el 30 días pasados, lo que se llama la pensión. A mayor fondo, mejor pensión. A menor fondo, menor pensión. Igual sucede en la ONP. ¿Qué es lo que está sucediendo en ambos sistemas? Que los ingresos que nosotros tenemos es insuficiente para tener pensiones altas. Aportas poco porque ganas poco. Y eso de 2.000 soles mensuales no va a alcanzar sino más o menos 200 soles durante 20 años seguidos aportando. Si tú haces 20 años seguidos sobre la base de 2.000 soles, vas a cobrar 200 soles mensuales en pensión, lo cual es una ridícula suma. Entonces, Ok, sí. ¿cómo se soluciona esto? Se hace por eso las 5 reformas de manera paralela, porque no se puede hacer una reforma de pensiones si no hay una reforma económica. Entonces, la reforma económica le va a dar los ingresos altos para que su aporte en este caso, al mercado libre de pensiones, haga la gestión sobre un fondo cada vez mayor a lo que ha venido dando por ese poco ingreso que ha estado ganando. Nosotros lo que estamos proponiendo ni es sistema estatal ni es sistema privado. Nosotros planteamos es un mercado libre de pensiones, que no sea diseñado por ninguna ley, sino dejar que el mercado haga lo que tenga que hacer para que esos fondos sean mejor trabajados y hagan ganar más para que el pensionista no se retire con 200, sino se retire con una pensión de 4.000, 5.000 soles a los precios Ok. actuales. Y esto se José hace Luis, por... y en una línea de tiempo, ¿en cuánto tiempo crees que un peruano pueda tener esas condiciones laborales tal cual tú las indicas, que pueda tener un sueldo básico remunerable, que le alcanza a vivir con dignidad en una línea de tiempo? lo más rápido posible si tenemos más apoyo. Si la Ok, gente está en pero si yo te contra, preguntara en una línea de tiempo si tienes el apoyo, ¿en cuánto tiempo crees que esto acá Si podría yo tuviera, tener? supongamos, a ver, si yo tuviera el apoyo del 90% como lo tuvo Fujimori en el año 91, Ujú. eso es en menos de 5 años, porque podría yo derogar todas las leyes malas y una vez que liberas el mercado, con todo lo que acabo de hablar, inmediatamente empieza a llegar las inversiones privadas, porque ya ha hecho las reformas, tanto judicial, tanto la institucional, he eliminado la ley de partidos políticos, la de financiamiento. Es decir, es como 20.000 leyes que hay que eliminar y eso se llama la ley ómnibus, donde dentro de ese paquete están todas las leyes a derogar. Derogar es fácil. Derogar simplemente tienes que enumerar las leyes que vas a derogar.
El asunto es identificar las leyes malas. Nosotros creemos que Por son leyes. supuesto. Mira, Entonces, y te voy a decir algo, te voy a decir algo. Las leyes están identificadas, o sea, todos sabemos cuáles son las leyes que hay que cambiar, solamente que no se realizan. Ahora, vamos a salir del cuadrado, ¿ok? Vamos a imaginar, estamos en los últimos minutos, vamos a imaginar que no hay límites. Yo te pregunto, vamos a hacer preguntas rápidas. ¿Sale de los derechos humanos? Sí, no. por supuesto, nada que Muy tenga que bien, ser con lesión de la soberanía nacional. Todo lo que es muy bien. globalismo De la Corte, sales de la Corte de los Derechos Humanos. de los cortes, porque ya no habría pretexto de los rojos caviar, es decir, con esta justicia no hay justicia, se equivoca la justicia permanente, ya hemos hecho la reforma judicial, ya no necesitamos Corte Interamericana ni Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Qué opinas de la Agenda 2030? Igual la rechazamos porque ese globalismo, esa falta de soberanía, nos mandan desde afuera con sus leyes malas a imponernos lo que tenemos que hacer con nuestras políticas públicas. ¿Qué opinas de la OMS? Igualmente, hay que salirnos. Todas las organizaciones lesivas a nuestra soberanía hay que salirnos, hay que mantener una distancia prudente y quedarnos solamente con aquellas que brindan el orden internacional, aquellas que aseguran la paz, aquellas que aseguran las migraciones, aquellas que aseguran la navegación marítima, la navegación aérea, todas las que tengan que ver con el orden, pero no con las políticas de educativa, de salud, de pensiones, de trabajo, de educación, la niñez, la agricultura. ¿Privatizaría la educación? ¿Privatizaría la Por educación y la salud? supuesto, Por privatizaría, supuesto. desregularía y derogaría todas las leyes malas con las 5 reformas, no separadas, no privatizaría separadamente la educación si no se hace las otras. Ok, muy bien. ¿Sabes algo? Si tuvieras que hacer una alianza con un partido, ¿con quién lo harías? Con el partido Rapidito sí nomás. creo, partido sí creo, En el partido sí creo. ¿sí? ¿Alguna segunda opción? No, esa es la única que yo Sí veo ahorita en creo. el mapa. Ok, muy bien. ¿Sabes algo? José Luis, ha sido un gusto realmente. Me ha gustado gran parte de tu propuesta. Te voy a ser totalmente honesto. Hay muchas cosas que había escuchado ya de otros candidatos, pero sí hay algunas propuestas que son innovadoras y esperemos invitarte en un segundo programa para entrar más a fondo en cada una de estas reformas. Te agradezco tu presencia, tu tiempo. Esperemos que todos los éxitos del mundo y si llegas a la presidencia, ya sabes, entrevista en Universal TV Digital. Muchísimas gracias, Ricardo, por la oportunidad de compartir con tu público todo lo que estamos proponiendo y estoy a tus órdenes para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ti. Gracias a todos. Estamos en 60 países, corresponsales en 60 países. Gracias, buenas noches, buenos días y buenas tardes. Gracias.